Cambiemos de tema porque el gobierno está construyendo las zonas de ubicación temporal SUT, esas áreas de concentración de grupos armados que buscan un acuerdo con el Estado, como el Clan del Golfo o la disidencia de las FARC, Comandos de Frontera, a espaldas de las víctimas del conflicto armado. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo. Para entender mejor esto sin carreta, nos conectamos a esta hora con Javier Flores. Él es el director de Seguridad y Conflicto de Ideas para la Paz. Javier, gracias por estar con nosotros en estos minutos, por sacarnos ese espacio y expliquémosle a la gente cómo podemos entender mejor esto que está pasando con estas zonas, con la SUT. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Para la Fundación Ideas para la Paz siempre es un placer poder conversar sobre estos temas con el país y con ustedes, los medios de comunicación. Hoy en día el Gobierno Nacional viene avanzando en las zonas de ubicación temporal con por lo menos 3 grupos: la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, los Comuneros del Sur, el Clan del Golfo y una SUT que se declaró hace un año y que no ha entrado en funcionamiento con las disidencias de Estado Mayor de bloques y frentes armados de Calarcán. Estas zonas de ubicación temporal están concebidas según la misma ley 2272, que es la ley de orden público, que se prorroga cada 4 años y que le da al gobierno unas facultades para poder iniciar este tipo de procesos de diálogos, de negociación, en este caso la denominada paz total, para una etapa muy avanzada del proceso de negociación. Es decir, cuando estos grupos y el gobierno nacional, de acuerdo a los propios estándares que han establecido en las mesas, ya están en un momento en que pueden avanzar a procesos de desarme y de reintegración. Desde la Fundación creemos que ninguno de las mesas que hoy están activas, incluyendo estas 4 que tienen avances en zonas de ubicación temporal, pues pueden estar denominadas en una etapa muy avanzada de los procesos de diálogo o negociación con el gobierno nacional. En ese sentido, como lo ha dicho la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y casi todos los analistas, creemos que no hay condiciones en este momento de ninguna manera para poder declarar esta SUD y para que puedan entrar en funcionamiento antes del 7 de agosto del presente año. Y esa es la discusión de fondo que ha venido estableciendo la Defensoría, la Corte Constitucional con el gobierno de Colombia. A eso iba, Javier, porque ¿qué podemos decir desde la Fundación sobre eso en que insiste la Defensoría, en que ese recurso debe estar estrictamente sujeto a esos controles institucionales, también motivaciones claras, pero ante todo las garantías reales para las víctimas? Sí, pues que en este momento las etapas de negociación con estos grupos no nos dan pistas sobre el estado de avance, y a pesar de que el gobierno ha insistido que ellos son los que determinan en qué estado de avance hay, debería haber por lo menos unos mínimos claros, unas líneas claras para establecer si realmente hay un estado de avance o no con estas organizaciones. En definitiva, es cuando ya hay una voluntad de entrega de las armas, de desmovilización y de reintegración, y eso implica unas garantías para las víctimas, garantías obviamente de que se cumplan sus derechos de no revictimización, por ejemplo, pero en este momento en ninguno de estos casos vemos que se esté llegando a esas zonas de ubicación con teniendo claros los siguientes pasos para la entrega de armas, por ejemplo, la desmovilización, la reintegración y la garantía para las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, creemos que los pronunciamientos tanto de la Defensora del Pueblo como de otros órganos pues tienen la suficiente claridad para establecer que el gobierno debería dar unos puntos mucho más evidentes y claros para poder avanzar en la declaratoria y puesta en funcionamiento de las zonas de ubicación temporal con estas organizaciones. Javier, pasemos a las comunidades aledañas a estas zonas. Hablemos de esos riesgos también que existen para ellos cuando se habla de impunidad, y también esos riesgos potenciales o escenarios potenciales en donde puede haber un rearme o incumplimiento. Y es que realmente no hemos llegado a esas instancias, entonces para uno es sorprendente que el gobierno nacional esté buscando agrupar en estas zonas de ubicación temporal a algunos miembros de estas organizaciones. En el caso del Clan del Golfo están hablando de por lo menos 400 miembros de 10.000 que según las fuentes oficiales tienen esta organización armada,
sin saber exactamente quiénes son, qué van a hacer ahí, si realmente hay una decisión de esta organización para la desmovilización y el desarme. Y definitivamente, Juan, lo que vemos con mayor claridad es que las organizaciones siguen en un proceso de fortalecimiento, en una contención clara de la expansión territorial y el crecimiento en número de hombres, en innovación y tecnología, entre otras. Y eso nos preocupa inmensamente porque más allá de hablar de un rearme, es que no ha habido una pausa en el proceso de expansión de estas organizaciones. Entonces no estamos en un momento claro en donde uno pueda decir, ni siquiera con los Comuneros del Sur, que es la organización donde uno podría decir que hay más avances, que realmente quieren un proceso de desmovilización y entrega de armas con el gobierno de Colombia. A propósito, Javier, ¿cómo ven eso que dice el Clan del Golfo, en donde acepta que solo ingresen no extraditables a esas zonas de ubicación temporal? Es que es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que uno debería aceptar, es que, como lo dice la misma ley, es que los extraditables a los extraditables no podrían revocarse las órdenes de captura, como trataron de hacerlo con este primer listado que pasó el Clan del Golfo al gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia le solicitó a la fiscalía que revocara las órdenes de captura y pues evidentemente la fiscal, manteniendo y cumpliendo el Estado de Derecho, pues se ha negado a hacerlo. Es lo mismo, en estas zonas deberían estar presentes en un proceso avanzado aquellos que van a empezar un proceso de desarme, de desmovilización, en un estado avanzado del proceso de diálogo que llevan con el gobierno de Colombia. Y creemos que ni con el Estado, ni con el ejército gaitanista, ni con los Comuneros del Sur, ni con la Coordinadora Nacional, ni con el Estado Mayor de Bloques y Frentes de Calarcá, hemos llegado a un punto de no retorno donde realmente las SUB cumplan su función de comenzar un proceso de desarme y desmovilización de esas estructuras armadas. Javier, gracias. Avances es lo que se pide, no solamente frente a ese tema en particular que estamos tocando hoy, sino también frente a otros, y ya el gobierno prácticamente de salida. Javier, gracias por esos minutos con nosotros aquí en Sin Carreta. Los niños solos y sin supervisión pueden crear el dolor más grande y más profundo para un padre. Este fin de semana ocurrieron dos tragedias para la infancia. Las llamamos así porque la verdad es que no tienen otro nombre. Una de ellas pasó aquí, en Bogotá, en Fontibón. La madrugada del 17 de mayo, un niño de 5 años se cayó desde el piso 15 de un edificio en el conjunto Caminos de Fontibón. Todo habría pasado a las 2:55 de la mañana. El niño se había quedado con su otro menor de edad, con su hermano, porque su mamá tenía que trabajar el turno nocturno. Al parecer, los pequeños estaban jugando y el niño cayó al vacío. La policía fue alertada por los vecinos, un caso muy, pero muy doloroso, que no fue el único. En Chile, en la capital, en el edificio Los Condes, una niña de 2 años y 8 meses que se llamaba Isadora estaba a cargo de su papá, quien está separado actualmente de su mamá. El papá tenía solo derecho a verla un domingo al mes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues el papá y su nueva pareja habían salido de fiesta el día anterior y habían tomado licor. Mientras estaban con la niña, se quedaron dormidos. La niña sola y sin supervisión se asomó por la ventana de su cuarto, que no tenía malla de protección de seguridad, y cayó desde el piso número 11. Nuevamente fueron los vecinos quienes alertaron a la policía. El hombre no se dio cuenta, solo despertó cuando la policía le tumbó la puerta de su casa 40 minutos después. El hombre fue capturado y judicializado. No podemos imaginar el dolor tan profundo de la mamá de la pequeña Isadora. Nuestra solidaridad con todas las familias que pierden a sus hijos en medio de estos hechos tan difíciles de prever. En Colombia, la policía invita nuevamente a poner medidas de seguridad, todas las protecciones en las casas, las mallas, alarmas, mejor dicho, todo lo que puedan hacer, incluso esa comunicación permanente con los vecinos que nos ayudan a cuidar mejor a nuestros niños. Y llamar, ya saben, al 123 ante cualquier eventualidad o duda sobre la seguridad de nuestros niños. Ellos siempre son primero.